Ok, estoy emocionada porque veas este episodio porque es el primer episodio de Kiss Podcast en donde tenemos a un invitado y es un invitado increíble. Es un locutor profesional que de verdad yo admiro bastante y después de esta entrevista lo admiro aún más porque nos contó un poco de su proceso. Él es Nando Pérez y si te interesa la locución, el doblaje, actuación y también perseguir tus sueños, este podcast es para ti. Así que, sin más, comencemos. Perfecto, estamos ya grabando un podcast con Nando Pérez, que realmente es una persona que admiro muchísimo porque tiene un control increíble de la voz. Bienvenido a Kiss Podcast, Nando. Vamos a dar comienzo a esta entrevista. Pues muy feliz yo de estar aquí, la verdad, Dulce, por lo menos a la distancia, aunque aquí parezca, supongo que se nos escucha pues en un mismo lugar. Pues no, en realidad yo soy de Bolivia y estamos distanciados a miles y miles de kilómetros. Un placer para mí estar acá. Soy Nando Pérez, como lo dijo Dulce. Me dedico a la locución comercial, voiceover y todo lo que tenga que ver en cuanto a la comunicación y especialmente a la voz. He grabado para una infinidad de empresas grandes, pues aquí en Bolivia y en toda Latinoamérica, en Perú, en Ecuador, en México, en fin. Me extendería demasiado, pero empezamos entonces. Empezamos. Y Feliz. ahora que dices que tal vez nos parecemos un poco en tal vez el acento o tal vez la forma en la que hablamos, tienes razón. Y es que vamos a comenzar la plática por ahí. ¿Qué opinas acerca del acento o, pues sí, acento neutral? O sea, como una forma de hablar neutral. Porque bien sabemos que en México pues comenzó el doblaje y pues acostumbraron a escucharnos acá, pero ¿qué opinas acerca de eso? ¿Qué opinas acerca de las personas? O sea, ¿qué consejo le darías también a las personas que quieren comenzar a trabajar en su voz o trabajar en doblaje para comenzar a trabajar este acento? Pues el acento neutro es algo que se maneja algo técnico. No hay un acento neutro como tal, no hay un español neutro como tal, porque no hay ninguna ciudad o país en Latinoamérica o el mundo que hable español neutro. Pero eso sí, ¿a qué se refiere el español neutro en todo caso? Se refiere a que el español que tú vayas a hablar se entienda en los mayores lugares de Latinoamérica. A eso es lo que se refiere, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que en México hay muchos modismos, como también lo sabrá en Ecuador, en Perú, y así sucesivamente podemos ir con cada país de Latinoamérica. Pero lo que muchas veces pasa es que cuando alguien de México viaja de repente a Ecuador o a Perú o a Costa Rica, la manera en la que se expresa como güey o qué onda o etcétera, entonces al costarricense no le hace mucho sentido y dice como, ¿qué es güey? ¿A qué será güey? ¿Será comida? ¿Será algo así? Entonces ahí sí entra el español neutro, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia y la Ciudad de México también, o en grandes partes de México, la verdad, hay un problema mucho con la R, ¿no? Platicaba con mucha gente de México que vive allá en México, que me dice, usualmente la gente fresa habla con R y R y empieza a hablar así, ¿no? Entonces, da un acento distinto a como estamos platicando tú y yo, por ejemplo. Ahora imagínate que una persona fresa, y lo pongo entre comillas, no me ven, pero hago las comillas aquí. Imagínate que vaya a Perú, ¿ok? Una persona fresa de México vaya a Perú. Imagínate que empiece a hablar como que de esta manera y pues la gente no lo puede entender, ¿me entiendes? Porque está hablando así. Y dirán como que qué raro, ¿de dónde Sí. será esa persona? Entonces, a eso se refiere el español neutro. ¿Cuál es el consejo que yo les puedo dar para que vayan desarrollando un español neutro? El más simple y el más básico por donde comenzar es escuchar películas dobladas. Escuchar películas dobladas, porque ahí está el español neutro, el más puro, por así decirlo, ¿no? Y empezar por ahí. Ahora que también tenemos otro ejemplo, por ejemplo, Shrek es una película que se supone que también está doblada, pues creo que en su mayoría en México, pero lo Ujú. gracioso de esto es que tiene muchos modismos mexicanos y por eso el burro funciona tan bien. ¿Cómo tú lo ves? O sea, ¿cómo ves Shrek desde Bolivia o cómo se ve en Latinoamérica? Porque eso es algo interesante. Bueno, mira que México es un referente a nivel cinematográfico, como tú bien lo indicabas un principio de este podcast. Es que una de las grandes escuelas en cuanto al doblaje es de México de hecho, ¿no? Entonces, partiendo de eso, déjame decirte que en Sudamérica, ya no hablo de Latinoamérica, hablo de Sudamérica especialmente, se ha ido mexicanizando mucho.
¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, ya vas a poder escuchar personas en distintas partes de Sudamérica, no diré en todos lados, pero en distintas sí, que hablan como que pinche o güey. Entonces, son modismos mexicanos, pero uno se pregunta, ¿pero de dónde viene todo esto? Como tú le decías, por ejemplo, Shrek, Eugenio Derbez, ¿no? Que hace la voz de burro, se le salen estos modismos. Por ejemplo, Televisa y un sinfín de novelas que vienen desde México hasta Sudamérica, se les va pegando mucho a las personas. La Rosa de Guadalupe, tan famosa aquí por sus dramatismos y demás, entonces se nos va pegando mucho. En ese sentido te puedo decir que cómo se ve desde Sudamérica cada vez se ha ido normalizando más, porque como tú bien lo decías, de México es de donde vienen la mayoría de los doblajes latinoamericanos. Entonces, pues sí, ya nos vamos acostumbrando a los chistes incluso. Algo muy curioso es que cuando yo vi la primera vez Shrek, no pude entender muchas cosas, ¿sabes? Como, bueno, ya me recuerdo los modismos mexicanos muy bien ahora, pero am, tuve que verla la segunda vez a una mayor edad y recién pude entender los chistes, porque recién se me hacían sentido. Entonces, como que, pero antes no me reía y era como que, ¿qué acabas de decir? Y es así. Sí, exacto. Es que, pues sí, hay incluso frases en Shrek que ni siquiera yo cuando era niña lo entendía, pero que sí Mm. son modismos muy marcados mexicanos, y más porque Eugenio Derbez le dio ese enfoque a burro. Pero, por ejemplo, ahora que salió la nueva película de Bob Esponja, no sé si la viste en Netflix, me No, sorprendió la verdad no. bastante saber, porque yo crecí con Bob Esponja y con el doblaje ni siquiera suena que sean personas fuera de México. Eso es lo interesante. Me parece que la mayor parte de los actores de doblaje de Bob Esponja son venezolanos. Entonces, está increíble. O sea, ¿cómo pueden ellos cambiar su acento para el trabajo? Entonces, creo que ya se están abriendo como más puertas para los latinoamericanos de poder hacer doblaje, pero aún así tienen muy marcado el acento que con el que inició México, porque creo que ya hay muchas generaciones que se acostumbraron a escuchar así. Sí. Bueno, dos cosas en este sentido, lo que tú me acabas de decir. Hay mucha gente de Venezuela que sí tiene mucho talento, como en muchos países, pero las dos escuelas principales sudamericanas, o más bien latinoamericanas, fueron México principalmente, y también hubo una escuela muy grande en Venezuela, ¿no? Entonces, obviamente van a haber ahí escuelas muy grandes en cuanto al doblaje. Pero hay otra cosa que, ay, justo ahora se me fue. ¿Qué era el último que me mencionaste? Ah, ¿de qué punto? De Bob Esponja, me hablabas de Bob Esponja. Ah, que yo crecí con Bob Esponja y no se notaba Ya, que era ya fuera me de México. acordé. Ok, sí, 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 gracias, ya me acordé. Hablando de la voz mexicana que tú me decías que ya ha sido normalizando mucho y demás, pues sí, fíjate que en cuanto a la locución respecta, en cuanto a, imagínate, Coca-Cola o Bella Pon, bueno, no sé si Bella Pon en México, o Pon de Pepsi, Coca-Cola, entre muchas otras empresas, ¿no? Em, buscan mucho, cuando son campañas internacionales, una voz mexicana por lo que tú dices, y de hecho son mucho más cotizadas. A pesar de que cada país tenga sus locutores y demás, buscan esencialmente una voz con acento mexicano, porque la gente ya está bien familiarizada con eso. No sabes cómo, yo vivo en Bolivia, no sabes cómo en Bolivia la gente aprecia mucho a la persona mexicana. Y no me refiero a otra cosa que, imagínate, que tú vienes a Bolivia y la gente, bueno, tu acento de hecho es muy neutro. Imagínate que tienes rasgos mexicanos, muchos más notorios. La gente te Ok, va a ver y va a decir, sí, y te va a decir, oh, ¿tú eres de México? Háblame, sígueme hablando, platícame toda tu vida si quieres, porque la gente ama escuchar el acento mexicano. Y no solo eso, es algo, por lo menos aquí en Bolivia te hablo, no sé cómo es en Sudamérica, no he podido estar analizando este punto en todos los países, pero en Bolivia es así, por lo menos, ¿no? Me tocó ver eso. Incluso hay este es punto para los chicos, ¿no? Hay chicas, yo conozco una amiga que es TikToker aquí en Bolivia, que es muy grande, de hecho, que su novio es mexicano. Y cuando le pregunté a mi amiga por como que qué le trajo de ella, de él, perdón, me dijo, es que su voz, por su acento, es que me mató wow, su y las wow. cosas van tornándose así, ¿no? Sí, sí, está increíble. Es que a veces no dimensionamos cuál es el poder que tenemos con el simple hecho de hablar por toda la historia que tenemos detrás.
Sí. Y esto es en todas las culturas, cada cultura tiene como su rasgo característico, pero por ejemplo, ahorita vamos a enfocar un poco más la plática a tú cómo comenzaste, porque es algo muy interesante que tienes 23 años y ya has trabajado tanto como locutor. Sí, es que también empecé muy, muy pronto. ¿Quieres la versión corta o la versión extendida? La que tenga más detalles, así que vámonos por la extendida. Ok, pues no me descuerda porque puedo estar horas hablando. Recuerda que Ok, soy ok, locutor. tenemos que ir a comer. Ojo, También, también. también. Ok, así que lo mido. Bueno, yo comencé con la locución a dar mis primeros pasos de bebé a mis 18 años. Como tú lo decías, yo tengo, al día de hoy tengo 23 y yo comencé eso de la locución a los 18 años. Me empecé a dar cuenta que yo tenía cierto talento por la comunicación cuando yo estaba en colegio y mis profesores, yo no lo notaba, mis profesores me decían, oye Nando, tú que tienes una voz increíble, ¿no puedes ser el presentador de ceremonias, de maestro de ceremonias? Y yo no me percataba de qué tenía, ¿me entiendes? Y yo decía, bueno, ok, yo no tengo una voz linda, creo que es una voz normal, entonces sí, vamos. Entonces cuando agarró el micrófono era de, muy buenos días, son las, perdón. Entonces agarraba el micrófono y decía, muy buenos días, bienvenidos al evento a la hora cívica. Vamos a empezar con el primer número, el himno nacional de bla, 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 ¿no? Entonces ahí como que daba mucha más presencia y demás. Entonces en ese momento me vio la directora de mi colegio y empezó a decirme, ok, tú séte el presentador oficial de los eventos que tenga el colegio. Y yo de, bueno, así no paso clases. Y era Claro, de, ok. Ah, sí, 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 la te verdad. Yo salta no la fui, clase, está bien. Por hablar unos segundos, perfecto, yo dentro. No, no exacto, me exacto. importa matemáticas. De hecho, yo no era el mejor alumno de mi colegio ni de mi curso, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces yo Ya. feliz de faltarme a clases y hacer lo que me empezó a gustar en ese momento. No sabía que me gustaba hasta que empecé a hacer las cosas. De un punto a esa parte, recuerdo que sí, me llamaba la atención, platiqué con mis papás de que yo era presentador y iba trajeadito y toda la cosa. Entonces mis papás felices, ¿no? En ese momento tengo un tío que bueno, en la radio escuchó que había un curso de locución de un comunicador aquí muy grande en Bolivia. Entonces, estaba regalando una beca y mi tío llamó y marcó al número 7 tantos y tantos. Me gané la beca y dijo, sí, es para mi sobrino. Entonces, un día mi mamá, yo llego de la escuela a mi casa y mi mamá me dice, te ganaste esta beca de locución radial. Y yo de, ¿en serio? Sí, me dice. En ese momento estaban caros los cursos, Ujú. por lo menos para nuestra economía. Y me dice, sí, sí, sí. Y yo de, ok, claro, ¿cuándo comienzo? Este sábado. Y pues obviamente gracias a mi tío, que ahora no está conmigo, de hecho está en otro plano, que en paz descanse. Gracias a él empecé en este mundo de la locución. Entré al curso y el docente me decía, tú ya eres locutor, ¿no? Y yo le digo, no, no, para nada, estoy viniendo a aprender. Y me decía, ah, sí, porque pensaba que ya trabajabas como locutor hace años, o por lo menos que eras Wow. DJ, ¿no? O DJ es el animador de fiestas. Entonces yo digo de, no, 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 para nada. Sí me gustaba buscar información en YouTube, ¿no? Ujú. Pasos para ser locutor o cosas así. Y sí, sí mejoraba poco a poco. Y en ese curso, termino el curso, que eran unos 3, 6 meses, algo así. Sí, creo que 6 meses. Termino el curso de locución y producción radial, aprendí un montón, ahí fueron mis primeros pasos, y el director de esta academia, por así decirlo, me invita a su radio a formar parte de los locutores. Entonces yo digo, ok, claro, es un paso muy grande para mí, vamos. Y así empecé. Estuve en esa radio un año. Posteriormente, yo me salgo de esa radio porque dije, hay radios mucho más grandes y más fuertes que esta. Y era todo o nada, ¿sabes? Porque en ese momento yo estaba sin salario, bueno, sin paga, simplemente por amor al arte y pues por el certificado que te iban a dar, ¿no? De que sí, tienes experiencia y tal. Yo estaba realmente por eso. Pero digo, no puedo vivir solo de amor. En algún punto voy a necesitar dinero. Entonces digo, empiezo a tomar en cuenta de mi valor como locutor y demás.
y como comunicador también. Entonces, en ese momento es cuando me salgo de la radio y me decían, ¿seguro? Porque si te sales ahora, te estás perdiendo de que de aquí a 3 meses te paguemos. Y yo de, ay, rayos. Muy buena. Mira, Uf, sí, un poco difícil. difícil en ese momento para mí. Imagínate, yo tenía 18 años y para mí dinero era como, chichín, me voy a poder comprar juegos de Play 2, ¿sabes? O de Play 3. Entonces Sí. yo decía, ay, rayos, ¿qué vale más? Decía, ¿un pago regular o ir a ver qué hay más allá? Pero me estoy arriesgando porque de repente todos me cierran la puerta y me quedo ahí yo varado en la nada. ¿Qué hago? En ese momento fue donde yo me agarré bien los pantalones y la camisa y simplemente dije, este fin de semana es el último fin de semana que yo voy a trabajar. Cumplí un año. Wow. O sea, esa frase yo creo que fue un poco impactante para ese momento, porque ahora que dices que te arriesgas a que todos te cierren la puerta, literalmente diste el salto de fe, que no muchos se atreven a dar. Y creo que ahí está como esta onda de una mentalidad más abierta y una visión más amplia, porque estabas listo para el fracaso y sabías lo que tenías y confiabas en tu talento y en tu trabajo que te aventaste a hacerlo. Entonces, creo que no muchas personas lo hacen y eres un excelente ejemplo para eso. Gracias. En serio, muchas gracias. Y he sabido describir todo lo que sentí en ese momento. Y el mensaje de trasfondo también. En ese sentido, yo efectivamente voy con una demo de mi programa de radio, con unos papeles ahí que yo tenía, con mis primeros documentos como locutor, y voy a las mejores radios de la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia. Fui como unas 10, entre las mejores hasta las que no me molestaría trabajar ahí. Eso sí, busqué Ujú. primero dónde me gustaría trabajar y por qué. Las investigué muy bien. Aquí me gustaría y aquí no. Entonces fui a unas 10 radios y créeme que todas me cerraron la puerta. Todas. El mundo de la comunicación y el mundo estos mundos profesionales y de trabajos usualmente tienen círculos, ¿no? Círculos. Todos se conocen ahí, todos. Pero si eres alguien nuevo, entonces te dicen, literal, una radio me dijo, Nando Pérez, ¿y tú quién eres? Literal, me dijeron así. Me, Wow. se- me sentí muy mal, la verdad. Pero en ese momento, ¿sabes? Salí de esa radio, que era una de las mejores, no digo cuál, pero era una de las mejores de aquí de la ciudad de La Paz, y dije, me van a llamar de aquí un tiempo. Estoy seguro que ustedes me van a buscar a mí. Y me salí Exacto. con mis papeles, con mi demo, con mi disco. Salí enojado, salí un poco bajoneado por lo que me acaban de decir, pero era la verdad. Y dije, pues no me importa, voy a seguir buscando. Y seguí, seguí, seguí. Pasaron 3 meses, 3 meses sin una respuesta de ningún lado. Wow. Ajá. Y Wow, wow. Es que creo que fue un bastante tiempo para lo que estabas acostumbrado, porque en 3 meses ya te iban a pagar. Entonces también fue como, es mucho valor, la verdad. Exacto. sí, sí, realmente fue así, fue algo decepcionante. Pasaron 3 meses y, sabes, yo tiré la toalla, literal. Agarré y dije, pasaron 3 meses, de repente no tenga talento para esto, de repente yo no soy para esto. Entonces dije, ¿qué es otra cosa que me gusta? Y me gustaba mucho el marketing, los negocios. Entonces empecé a estudiar más sobre ese tema. Y justo me empecé a dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Segmento de mercado, tu público objetivo, y decía, oye, esto puedo implementarlo en mi programa de radio. Pero qué triste, no me llamaron, no me llamó ninguna emisora en estos 3 meses, rayos. Entonces, bueno, mejor lo enfoco en otra cosa. En fin, te comento que esa semana, 3 meses después, ¿no? Tenía yo exámenes, los exámenes finales de la universidad. Dicho sea de paso, yo no estudio ni estudié comunicación, yo he estudiado turismo. Entonces, claro, eso lo platicamos después, pero estaban los exámenes finales de esta carrera. Y lo que pasa, por lo menos de ese semestre, y lo que pasa es que me llaman de una radio y me dice, hola, Nando Pérez, me dice. Y yo le digo, sí, ¿con quién hablo? A mí me molesta que me llamen muy temprano, ¿sabes? Me llamaron 7:30, algo así. Yo comí, sí, ¿con quién hablo? ¿No? Wow. Y me dijo, te habla el director, perdón, el productor de radio de tal emisora. Te marqué a tu WhatsApp, pero no contestaste. Yo en la noche apago el Wi-Fi y los datos. Nadie me molesta. Entonces,
pero no me contestaste ningún mensaje ni me atendías las llamadas, me dijo. Así que te llamo por aquí y te comunico que tienes una reunión hoy día con el director a mediodía. Eso es todo, te esperamos. Muchas gracias. Pum, colgó. Y yo de qué? Salté de mi cama en ese momento y dije, este va a ser el mejor día de mi vida, como Bart Simpson cuando, ¿qué pasará? Tararararara, ¿no? Sí, Entonces sí. agarré mi mejor camisa, mis mejores prendas, me empecé a peinar, me perfumé, todo lo mejor que podía hacer. Yo muy feliz, emocionado, con ese sudor en las manos y, me sentía muy bien. Y dije, ¿qué me van a ofrecer? No sé lo que sea, pero por algo me llamaron. Ujú, Fui, fui a esta reunión y lo que me dijeron es que, ok, se aprobó tu proyecto para la radio. Puedes ser parte de nuestros locutores, pero tienes que pagar a un alquiler a la estación, ¿no? ujú. Y hablamos en cuanto a dólares, no voy a hablar en bolivianos, pero en cuanto a dólares eran como unos $200 al mes por una hora de emisión, 2 horas de emisión a la semana. O sea, una hora sábado, una hora domingo. Me parecía muy poco, pero dije, lo tomo. No sé de dónde rayos voy a sacar el dinero, trabajar en otro lado, no sé, pero lo tomo. Lo tomo, lo tomo, lo tomo. Así de arriesgado y emocionado estaba. Lo tomo. Ujú. Y me dijeron, ok, ok, pero espera, me dijo, tenemos más cosas. Y yo de, ok, a ver, sí, dime. Estaba hablando con el productor, ¿no? Y me dice, sí, efectivamente te podemos dar el espacio, pero nos gustaría que nos ayudes en el noticiero de mediodía. Y yo de, ¿qué? Está increíble, wow. O sea, Sí, wow. me encantó la idea, no sabes lo feliz que estaba. O sea, ahora estoy expresando mi felicidad, ¿no? Y creo que se escucha en la voz, pero ahora estoy en el Zoom igual recordando todo esto y estoy como que, ¡pum!, explotando. Y en ese momento estaba así, pero imagínate, como era una reunión de trabajo formal, entonces tenía que tener una cara como que seria y decir, sí, sí, ok, Sí, 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 o sea, me parece mantente en interesante. el personaje dentro, tú tranquilo. Sí, mantente en el punto en el que te las sabes todas y eres un elemento valioso, Exacto. que lo soy, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo estaba de, qué interesante. Ujú, sí, me parece interesante, platícame más. Pero por dentro estaba de, tus platillos y Ya bombos dentro lo del... hice, no inventes, o sea, tú me lo estás contando a mí y yo estoy sintiendo emoción por ese momento. O No sea, está sabes. increíble. Sí, realmente pasó así. Y lo que no pensé en ese momento era, la verdad, te comento, no pensé ni en mi familia, no pensé que me iban a decir mis papás, no pensé en la universidad, porque trabajar ahí significaba dejar la universidad también. Uf, Entonces, no pensé en nada de eso, simplemente me sentía en mi camino. Sentía felicidad, sentía un fuego dentro de mí y sentía que estaba haciendo las cosas bien. En ese sentido, pues yo voy diciendo sí a todo. sí. Y yo le di, ahí es en donde empecé a pisar tierra. Cuando salí pues de la oficina y seguimos platicando afuera un poco con el productor y director de la radio, que es donde quedamos horarios. Entonces ellos me solicitaban esto, me decían, tú vas a trabajar en el noticiero de mediodía como conductor de noticias. Wow. Y me preguntaron, ¿no? ¿Tú has estudiado comunicación o eres estudiante de comunicación social o periodismo? Y yo le digo, no, la verdad no, no. Yo estudio otra carrera, estudio en la Facultad de Humanidades, estudio turismo, pero mi amor es la comunicación. Y yo le dije algo muy importante, porque le dije, ¿sabe? Si usted me da esta oportunidad, yo le voy a demostrar de lo que yo soy capaz de hacer por la radio. Si usted me da esta Wow. oportunidad. Y aceptaron porque también yo les dije, lo que yo no sepa, lo voy a aprender no en un semestre, no, lo voy a aprender en días o en horas si lo amerita así, porque yo quiero trabajar aquí, porque esta es mi pasión. Lo dejé así de claro, entonces dijeron, ok, entonces entra. Confiaron en mi talento, confiaron en mí y tal cual dije mi palabra, lo cumplí. En ese momento es cuando me dicen, ok, te necesitamos a mediodía, de 12 a 2 de la tarde, que era el noticiero. ¿Ok? Pasé un mes de formación en falsos vivos, que se llama, que es básicamente cuando no estás al aire, pero Mm, estás al aire dentro de la radio, ¿no? O dentro de la televisión, en todo caso. Y bueno, pasé un mes ahí entrenándome, salí después a conducir las noticias
Estuve así unos meses hasta que la universidad se adecuaba, tuve que dejar algunas materias, etcétera, pero se dio bien, se dio bien. Dejé 2 materias de 6, entonces tenía 4 todavía ahí, estaba muy bien. De hecho, yo estaba adelantado en la carrera, entonces no me pasaba mucho. Ujú, En ese sentido, trabajé ahí un año aproximadamente. Fue un año completamente lleno de experiencias, entre buenas y malas, entre todo, pero aprendí un montón. Aprendí un montón porque ser conductor de noticias, porque también fui periodista, eso sí, ujú. ser periodista, imagínate esto, tuve que aprender a ser periodista, a redactar artículos de noticias, qué es un titular, cuál es el desarrollo de la noticia, la estructura de una noticia, de un titular, etcétera. Lo tuve que aprender no en un semestre, no en 5 años, como usualmente es académicamente, mi redundancia ahí. No, no, no. Lo tuve que aprender en semanas. Entonces, lo que yo hacía, y eso fue lo mejor, aprendía bajo presión. Mi productor me decía, esto va así, así, así. Ok, ahora te toca. Yo, ¿de qué? Entonces, a lo que iba, pam, 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 erraba, está mal aquí, este verbo no tiene que ir aquí, esto no tiene que ir aquí. Ok, vamos otra vez, va, 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 va. Ok, ya, vamos al aire otra vez. Estás al aire en 1, 2, 3, pum. Así de rápido todo era, todos los días. Todos los días, todos los días. Y yo en mi casa recuerdo que practicaba con mi celular, recuerdo que practicaba en todo momento redactar artículos y noticias y un montón de cosas. En ese momento fue donde empecé a ver todas las noticias de mi país, porque yo no veo ahora televisión, pero en ese momento veía televisión, las noticias, cómo articulaban las palabras, con qué tono lo hacían, todo, absolutamente todo. Aprendí a ser un periodista y conductor de noticias en un mes. Y uno de Wow. los buenos, déjame decirte, uno de los buenos, yo no me iba con mediocridades. En ese momento fue donde descubrí nuevos talentos, nuevas habilidades que yo tenía. Empecé a trabajar y ya me empezaron a llamar de algunas empresas y me decían, hola, sí, queremos que nos grabes una publicidad con tu voz y demás. Eso está Y increíble. sí, realmente sí, es ahí donde yo dije, estoy haciendo bien las cosas. Entonces, pasó un mes, te comento, Dulce, y a todos, pasó un mes de que yo empecé a trabajar durísimo, bueno, en vivo, y no me llamaron de una radio, o sea, de la misma radio. Me llamaron de 3 radios en un mes. Wow. Y imagínate, las mismas radios que me dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Sabes? No, Wow. no sabes la gratificación que sentí en ese momento de decirles, no, yo no voy a estar con ustedes, Es por lo que menos. está increíble todo el camino que llevas, o sea, que has pasado, porque, por ejemplo, esto de aprender bajo presión y no haber ido a la escuela y aprender todo lo que aprendes en semestres en un mes, está increíble y es justamente el deseo de poder cumplir tus metas. Y creo que tú tienes un propósito, o sea, demasiado fuerte que logras tus metas como comunicador. Y está increíble que hayas encontrado tu pasión y lo que de verdad amas. Pero una pregunta, ¿por qué estudiaste turismo si amas comunicación? Uy, sabes, cuando yo tenía 17 años, cuando estaba por ingresar a la universidad, aquí en Bolivia, como también supongo que en la UNAM, en las universidades públicas, en las mejores, hay un examen de ingreso a cualquier carrera. Y no se postulan 100 personas, se postulan cientos de personas y a veces miles de personas. Solamente entran las 100 mejores o las 80 o las 20, etcétera. Ujú. En ese momento yo tenía muy claro que no tenía nada claro, la verdad. Con 17 años quería ser de todo. Quería ser militar, quería ser policía porque mi papá es policía, quería ser administrador de empresas, quería ser comunicador o periodista en todo caso, quería ser de todo. Pero en ese momento yo tomé la carrera de turismo porque dije, ¿de dónde me agarro? No quiero, n- voy a decir la palabra, pero no quiero cagar mi vida, Ujú. literal, no quiero hacerlo, porque la carrera que escoja va a ser la que me va a definir de aquí un tiempo y de repente toda mi vida, no voy a poder salir de eso. Esa era mi manera de pensar. Ujú. Entonces, em, por lo menos aquí, cuando acabas en México sería la preparatoria, cuando acabas el colegio, te hacen dar un examen, ¿no? De un psicotécnico. Ujú. Entonces ahí te dice un examen en qué eres bueno y qué carrera podría ser para ti. No sabes, fui a agarrar esa hoja y dije, a ver, ¿en qué me iría bien? Primera carrera me decía derecho, Ujú. como abogado. Y yo me veo como abogado y decía, qué aburrido. A mí me gusta de repente,
sí soy serio y toda la cosa, pero a veces exploto y parezco un niño de 8 años. No, aquí no voy a poder hacer eso. Las cosas son más rectas. Es la ley, es así. Número 2, ciencias políticas. Lo mismo, pero en otras ramas. No, tampoco puedo, no va conmigo a largo plazo. Entonces habían carreras alternas y ahí decía idiomas. Yo, en ese momento era el peor en inglés. Al día de hoy sí sé hablar inglés, pero me costó un montón, es otra historia. Pero yo dije, idiomas, no, qué loco, no voy a estudiar eso, no me gustan los idiomas. Después había literatura, psicología, me gustaba mucho la psicología, y finalmente turismo. No aparecía comunicación en ninguna, pero Ujú. había turismo. Entonces yo dije, turismo, turismo. Bueno, por algo me salió en el psicotécnico, por algo me salió. Esta es una señal de luz que tengo. Vamos a apuntar a esto, porque no me veo en ninguna otra carrera. Y comunicación, bueno, te voy a contar la historia de comunicación. Ok. Me inscribí primero a comunicación, a los exámenes de comunicación. Fui a dar 2 exámenes, me fueron muy bien, fue una de las mejores notas, pero no pude ir al último. No pude ir al último por una tontería mía que me fui a jugar Xbox con unos compañeros. Esto Ay, no lo, Nando, no puede ser. no O lo sea, por sabe un nadie. Xbox. No puede Sí, ser. no lo sabe nadie, en serio, no lo sabe nadie, nadie, nadie. Aquí guardamos el secreto. Sí, suerte que nadie nos está escuchando. Exacto. Entonces, en ese momento para mí era pegarme un tiro en la pierna, ¿sabes? Porque dije, rayos. Y no era, la intención no era faltarme. De hecho, es que ni sabía que era ese día el examen, porque me había faltado la última clase o la última semana. Yo era un tiro al aire en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando salen las notas finales publicadas en la universidad, voy y estaba aprobado. Tenía 50 y tantos, creo. Ujú. Había aprobado. Y yo dije, ¡oh, la hice! ¡La logré! Cuando ya era el momento de inscribirme y tener mi matrícula y estar oficialmente registrado en la mejor universidad de mi país, me llaman de dirección y me dicen, ¿usted es Nando Pérez? Sí. Sí aprobó, pero le falta la nota de una materia y no puede ingresar a la universidad sin esa nota. Lo siento. Pruebe suerte al año. Gracias. Oh, por Dios. No, o sea, a mí me da algo. Oh, qué estrés. Sí, realmente fue así. Yo me sentí, imagínate, tener la dopamina una semana antes de, la logré y en ese momento que te la bajen todo de una cachetada. Entonces yo dije, bueno, era el mes de octubre, creo. Y mis padres me dijeron algo. Son muy radicales, eran muy radicales. Y me dijeron, o entras a la universidad este año o trabajas. Y eso era. Y la verdad yo dije, ¿qué hago? Ujú. Busqué cuáles convocatorias, de qué carreras más había que yo podía entrar. Y hubo la de turismo, que recién iban a empezar los cursos prefacultativos, aquí se llaman, Ujú. ¿no? Y la tomé. La tomé, igual me esforcé un montón para estudiar en los exámenes y demás. Aprobé, entré a la universidad. Y no sabes cuánto me lamenté por unos semestres o por un semestre más o menos no haber entrado a comunicación hasta que varios compañeros míos y empecé a conocer muchos amigos en la universidad que estaban en comunicación social donde no aprendían nada. Y me decían, ay, me gustaría cambiarme de carrera porque comunicación no me gusta y es que comunicación te enseñan esto y esto y esto. Entonces yo dije, a ver, vamos a ver, ¿qué onda? Fui a pasar clases de comunicación como una visita, digamos, ¿no? Como un oyente. Ujú. Y efectivamente era todo muy, muy teórico, bah. Y dije, ay, para algo pasan las cosas, la verdad. Es que si hubiera estado aquí, creo que mi mente hubiera sido tan cuadrada que no hubiera logrado nada de lo que al momento de hoy sí lo hice. Ujú. Así fue la historia de comunicación. Qué interesante. O sea, creo que, por ejemplo, yo también en algún momento pensé estudiar comunicación, pero siento que la carrera está un poco desactualizada para el momento histórico en el que estamos. Porque, ok, seamos sinceros, en la cuarentena avanzamos 10 años en el futuro, en el cómo consume el humano tanto el contenido como los productos. Entonces, creo que
va a estar difícil que se pongan las pilas en comunicación, pero como dices, creo que en este punto de la historia cuenta más la experiencia y la disposición que tengas para aprender las cosas y poder trabajar en ello, que tal vez un título que solamente sabes lo teórico, pero no sabes cómo redactar un buen noticiero, como lo que tú has hecho. Hay algo muy importante aquí, que va al respecto de lo que tú dices, una experiencia muy fuerte para mí. Cuando entré a trabajar a radio como conductor de noticias, había una chica que tenía una cara de no tener amigos, ¿no? Te miraba así, Sí, 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 la típica. la típica, ¿no? Entonces, ¿sabes qué pasaba? Esta chica se había estudiado comunicación en la mejor universidad aquí en Bolivia. Y cada que yo tenía algún error, ella me miraba y me decía como que, ah, pinche novato, ¿sabes? Con esa cara. Así. Wow, o sea, ok, sí. Entonces me dijo algo ella. Pasó tiempo, o sea, no te hablo de un día, te hablo de cada día durante semanas. Pasó un tiempo y ella me dijo de que no solo porque tengas bonita voz significa que tengas madera para la comunicación. Y eso a mí, yo dije, es que no solo es mi voz dentro de mi cabeza. Y yo la paré ahí y le dije, ¿sabes? Si alguien tuviera el talento suficiente para estar aquí, estaría aquí. Y no estarías hablando de repente conmigo, estarías hablando con otra persona, porque estoy seguro que al igual que yo, no solo ha venido una persona, esto es una de las mejores radios, han debido venir cientos de personas. Y si una persona sería más capaz o tendría más habilidades que yo al momento de hoy, estaría esa persona y no estaría yo. Así que creo que no solo soy vos, le dije. Y se calló. Y después le dije, y si tienes algo más que decirme, dímelo en la cara y no me vengas con esas miradas y esas cosas. Dímelo ahora como yo te estoy diciendo las cosas. Y en ese momento ella como que bajó la mirada y me dijo, ay, lo siento, es que no quería que te lo tomes así y bla, bla, bla. Fue así. Como tú dices, al día de hoy un título de repente no es tan importante cuando alguien te muestra resultados y experiencia. ¿A qué me refiero? Yo no solo fui conductor de noticias, fui director de varios programas de radio en corto tiempo, porque para mí era como algo muy natural. Ujú. Se me daba todo muy bien. En ese momento recuerdo yo tener a una fila de personas en la radio para que yo los entreviste. Wow, No he entrevistado a un licenciado de comunicación, he entrevistado a 30 licenciados y licenciadas en comunicación. He entrevistado a personas que tenían 2, 3 carreras, maestrías, diplomados. Y yo decía, qué lindo tu currículum, muy interesante. Hagamos una prueba en vivo, ¿te parece? Sí. Le pasamos el micrófono, ok, hagamos algo improvisado. ¡Pam! Le decía, este es el tema, esta es la cosa y bla, bla, bla. Se quedaban, eh, wow, muchas gracias. La siguiente, por favor, o el siguiente. Entonces, en ese punto de la vida, tú te das dando cuenta de que habla más tu talento, tu experiencia también en hacer las cosas que un currículum. Un currículum puede mentir, ¿sabes? Pero en el exacto. momento en el que te ponen delante de tu trabajo a hacer lo que se supone que sabes hacer, ahí es donde se miden las cosas. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, ahora que tocaste este tema de improvisar y estar, pues, creando el contenido, podríamos decir de ese modo, ¿tú qué le recomiendas a las personas que quieren comenzar a crear contenido, pero que se quedan pasmadas? O sea, tú que has entrevistado a tantas personas que hacen eso mismo, porque, por ejemplo, a mí me llegan muchos comentarios de, es que cómo creo contenido, me da pena, no sé hablar a la cámara, no me gusta la voz, no sé cómo hablar en público, ese tipo de cosas que tal vez al inicio tenemos pues esas espinitas. ¿Cómo crees o cuál es tu consejo para aquellas personas que quieren crear contenido y no saben cómo expresarse frente a la cámara o cómo hacer lives o videos? Ok. Antes de pasar a este tema, me gustaría decirles que yo nunca les voy a decir algo que no me haya funcionado, que no haya probado que funcione. Tengo que aclarar antes de esto que yo también soy creador de contenido. Tengo, en todos lados estoy como Nando Pérez 01, me buscan como @Nando Pérez 01. Y pues en toda esta experiencia que tengo en cuanto a la creación de contenido y demás, y también dando clases y asesorando a las personas en comunicación, puedo decirte que primero no te sobreinformes, porque cuando tú Muy bien. empiezas a sobreinformarte, por ejemplo, en cuanto a la voz, se puede decir que simplemente es hablar y ya, de manera muy simplificada. Ujú. Solamente se te escucha y ya.
Pero si te pones a investigar, no solamente es hablar. Hay 5 sistemas que se van activando al momento en el que tú hablas, como en el momento en el que cantas. Y cada sistema tiene sus tenores y sus matices y se pueden ir desglosando un montón de cosas. Podemos hablar de volumen, fuerza, intensidad, impostación, resonadores, un montón de cosas, ¿sabes? Entonces, en este sentido, no te sobreinformes. No solo sobre la voz, comunicación, hablar en público. No, ten algo muy básico, ¿sabes? Consejo para, desde mi punto de vista, en el momento en el que hablas, ten algo para tomar. Agua, esencialmente. Número 2, ten un tema del que hablar, porque si no vas a estar como que, ¿me entiendes? Por lo menos anótalo. Voy a hablar de la Biblia y la religión. Listo, ok, ese es tu tema. Por lo menos ya sabes de qué vas a hablar, tienes una noción de eso. Si lo estructuras mejor, excelente. Pero si no, por lo menos ya tienes de qué hablar. Número 3, en cuanto a esto de que de los ademanes y las manos hacia arriba, hacia abajo, de que de contar así, o que, Paco Benítez. ajá, Sí, sí, Paco sí. Benítez. Paco Benítez es un crack, Sí, pero la verdad es que sí. pienso que hay niveles. Paco Benítez te enseña un nivel muy profundo y muy técnico, que pienso que para una persona que va a ver su contenido de entrada va a decir, maldita sea, hay tantas cosas que tengo que aprender y de repente se pueda, pum, impactar, pero tranquilo. En este momento no te importa tanto tecnicismo y tantas cosas. Simplemente ten un buen control de tus nervios, cómo lo haces con agua, respirando muy bien con el diafragma, tema aparte, teniendo un tema. Y después, todo lo tienes en la práctica. Al igual que pude hacer yo en el momento en el que me convertí en un conductor de noticias bueno, en un mes, practicando todos los días, estresándome todos los días. De repente no tengas que estresarte, pero sí hacerlo, sí practicarlo, sí grabarte, sí escucharte. Porque quieras o no, si no te gusta tu voz, querido o querida, es tu voz, por Dios. La única forma en que cambies tu voz de manera completa es hacerte una cirugía, abrirte la garganta y que te saquen las cuerdas vocales No y necesitamos. y que te pongan Ah, otras. ok, Pero sí. Muy, muy gráfico para. Muy buena descripción. ok, Es- pero como es- les digo, dime. no, por ejemplo, lo que habías dicho de practicar. Tú que ya tenías experiencia, pues, en noticieros, pues, obviamente ya se te hizo más fácil crear contenido. Pero, por ejemplo, a mí, que comencé desde cero este año en TikTok, fue todo un viaje. Te lo puedo decir que al inicio decían que era un bot y te juro que no me gustaba escucharme mi voz porque no tenía expresiones. De hecho, hice un tráiler de toda mi cuenta del año en TikTok y realmente entiendo por qué me decían bot, porque no expresaba emoción con mi voz, ni con mi cuerpo, ni con mi cara. Entonces, ¿cómo fue que yo pude soltarme un poco? Y esto va conectándolo a lo de Nando, es practicar. O sea, toman en cuenta que yo hacía más de 30 videos diarios y yo me escuchaba y yo veía qué hacía mal y qué podía mejorar. Entonces, todo es práctica. Aunque tengamos lo teórico, tenemos que aprender a practicar y a aceptarnos tales y como somos. Y además, otro punto que me gustó bastante que tocaste fue el hecho de no sobreinformarte. Cuando te sobreinformas y cuando aprendes de más, ay, es un cansancio mental enorme, porque no sabes por dónde empezar. Ese es uno de los puntos más importantes que quiero que saquen de este podcast. No busquen demasiada información, accionen. Es más fácil accionar cuando tienes poca información que cuando tienes mucha, porque ya cuando tienes pues sí, un libro extenso de información en tu cabeza acerca de lo que quieras hablar o de lo que quieras hacer, no vas a saber por dónde empezar y te vas a juzgar muchísimo. Exacto. Hacer, practicar. Si vamos a sacar las semillas o los nuggets de este podcast, me encantaría también decir a aquella persona que me está escuchando que no importa en qué punto de su vida está, puedes lograr lo que siempre has soñado hacer, lo que siempre has soñado ser. Imagínate que si yo me hubiera contenido o hubiera pensado bien las cosas con las cosas que me dijo esta compañera de trabajo que me dijo, no por tu voz eres un buen periodista, no por tu voz eres un conductor de noticias. Imagínate que hubiera dicho, "Ah, sí, tienes razón, me salgo de la radio y estudio turismo y me quedo estudiando turismo y trabajo en esa área". Toda la gente al día de hoy, las cientos y miles de personas a las que he podido ayudar, nunca hubieran tenido esas palabras, nunca nadie me hubiera conocido en ese momento, nada. Entonces,
creo que se puede empezar a construir tus sueños en el punto en el de tu vida en el que estés, ¿sabes? Te pongo un ejemplo muy claro. Mi caso ya lo conocen, Mm, pero te pongo otro. Por ejemplo, un actor de doblaje muy conocido, que seguro lo escucharon como Skipper de Madagascar, como claro, Jerjes, Mario Urbizu. Él no estudia comunicación social, ¿saben? Pero conduce y ha conducido programas en los medios de comunicación muy grandes. De hecho, creo que no tienen, su carrera creo que es ingeniería o algo con finanzas. No tengo exactamente la carrera, pero salió de una carrera así. Y cuando él salió, recuerdo que comenta esto en unas entrevistas donde él le dice a su papá, papá, yo no me quiero dedicar a esto, yo quiero ser locutor. Y su papá le dije, ok, hazlo, hazlo. Entonces ahí comienza todo, ¿sabes? Entonces yo doy gracias a Dios por una cosa, porque mi pasión sea la comunicación y no sea medicina, porque imagínate que hubiera sido medicina, me hubiera tenido que estudiar 12 años desde sí, cero. seguirías en la carrera, de hecho. Y Seguiría en la carrera, especialidades y internado, muchísimas cosas. 12 años. Pero incluso si tu pasión es la medicina y quieres ser doctor o doctora, lo puedes hacer igual, no hay ningún problema. La cuestión es empezar a hacerlo y ya. Exacto. Es que es también este hecho de querer todo rápido. No sé si tú te has dado cuenta que nuestra generación ya quiere todo rápido o quiere resultados inmediatos, cuando en realidad no es así. Todo lleva un proceso. Por ejemplo, también te pongo un ejemplo, hablo desde mi experiencia, que a mí me decían mucho, es que lo tuyo fue un golpe de suerte, es que tú pegaste porque es TikTok y, o sea, fue suerte. Y la verdad es que no, ellos no ven todo el trabajo que hay detrás, que son 4 años de aprendizaje, son 4 años de estar duro y dale con libros, con videos, con podcast y después 30 videos diarios. Ellos no dimensionan. Lo que hablábamos ayer en el live fallido, por cierto, es que se olvidan que somos humanos y también nos olvidamos nosotros mismos que somos humanos. Ahora que yo me sentí mal el fin de semana pasado, literal me sentí súper, súper mal. O sea, sentía que mi cuerpo se desvanecía. Entonces, una frase que dije fue, ya me hacía falta sentirme mortal. Y es eso. A veces pensamos que somos superhéroes y podemos con todo cuando en realidad tenemos que aceptar que tenemos fracasos y que hay muchísimos fracasos adelante, como por ejemplo tú que te cerraron las puertas todas y cada una hasta que encontraste el camino para comenzar y después tú ya le cerraste la puerta a las demás, lo cual es increíble. Entonces, básicamente es confiar en ti mismo y no querer todo rápido, disfrutar el proceso también. Exacto. Algo que tú recalcas mucho es en la práctica, es que detrás de los creadores de contenido, de muchos de ellos, sobre todo los que creamos contenido de valor, hay una estrategia, hay muchas cosas detrás de todo eso, no simplemente es grabar por grabar, ¿no? En fin, simplemente quiero aclarar algo también, que no quiero desprestigiar a la carrera de comunicación social para nada. Tengo amigos y amigas que salieron de esa carrera, pero sí quiero comentar esto a las personas que también añado esto, que me preguntan, ¿qué hago para ser locutor? ¿Tengo que estudiar sí o sí la carrera de comunicación? Y la respuesta es no. Hay muchos ejemplos, empezando conmigo y Mm. terminando en actores de doblaje increíbles, ¿no? ¿Sabes? Podemos terminar así. Pero yo pienso que la carrera de comunicación social, nadie me lo preguntó, pero pienso que es un punto muy importante de decir esto, va muy enfocada a ciertas cosas. Periodismo, sí. Sí puedo decirte algo. Yo sí fui periodista y demás, pero hay y han habido mejores periodistas que yo. No es mi fuerte el periodismo, porque es toda una metodología detrás muy grande, y hay especializaciones en cada rama. Ahí, señores, no me meto. Hay profesionales muy grandes en esa área y excelente. Pero recuerdo que mi jefe me dijo algo, en ese entonces, mi productor me dijo, cuando hablamos de medios, hay dos tipos de personas. Muy buenos periodistas o muy buenos conductores. ¿Cuál quieres ser tú? Conductor. Porque para el periodismo no me atraía la verdad. Ujú. Investigación, política, economía, metodologías. No. He conocido periodistas excelentes, pero pésimos conductores.
He conocido lo contrario, conductores muy buenos, pero pésimos periodistas. Al final de cuentas, cada uno está en donde tiene que estar, donde brilla mucho mejor. En ese sentido, si quieren estudiar periodismo, diré comunicación social, háganlo, pero tengan muy en cuenta que de repente no sean conductores de noticias, porque es algo muy obvio que pasa en Latinoamérica y en todo lado. Los conductores y presentadores de todos los eventos son modelos, actrices, actores, o simplemente También. alguien que pueda brindar una imagen muy buena y muy linda a la emisora, ¿no? Y los comunicadores sociales están detrás de todo eso. Entonces tienes que preguntarte muy bien, ¿quiero ser periodista? Porque a eso va enfocada la carrera, en muchas. Eso sí, no conozco de todas las universidades cuál es el plan académico, pero en general es muy investigativo, muy a veces de redacción y demás. Entonces, en ese sentido hay que preguntarnos muy bien eso. Bueno, me estoy enfocando mucho más a este lado, pero con eso termino el tema de comunicación. Está increíble. Y la verdad es que tu historia realmente es que no tengo palabras. O sea, todo lo que has pasado para poder estar en el lugar en donde estás y apenas creo que puedes ir comenzando, te puede, no te preocupes, te puede, o sea, imagínate, tienes 23 años. Ujú. ¿Hasta dónde puedes llegar? O sea, toda la experiencia que ya has tenido como locutor y como, o sea, como periodista, como presentador de noticias, es invaluable. La verdad es que ninguna universidad te puede dar tanta práctica como lo es la vida real. Y sí, la universidad es muy importante y como dices, tal vez puedes estudiar otra carrera, pero te puedes dedicar a otra cosa totalmente distinta, excepto medicina, por favor. Si estudias economía, no te metas a medicina como médico, por favor. Pero, o sea, de ahí en fuera, podemos, literalmente, no sé si conozcas a Kitsania, es Kitsania. Es No, no como tengo una el ciudad, es placer. la ciudad de los niños. O sea, ahí van los niños, pagan su boletito, tienen dinero que se llaman Ah, quitos y van a trabajar así de bomberos, de médicos, de modelos, etcétera. Entonces, literalmente los mexicanos van a entender, es sé lo que quieras ser, pero como dice Nando, siempre tienes que perseguir tus sueños y confiar en ti mismo, porque si no confías en ti mismo, ¿por qué quieres que confíen en otras personas? Como por ejemplo, Nando confió en sí mismo y tal vez las otras productoras en ese momento, o bueno, las otras estaciones de radio en ese momento no quisieron, pero después lo buscaron. Si él no hubiera confiado en sí mismo, tengan por seguro que no estaría aquí, no nos hubiéramos conocido, porque nadie hubiera confiado en él. Entonces, por ahí se empieza, creo yo. sí, confiar en uno mismo, confiar en quién eres, reconocer quién eres, cuánto vales. Y como dice Rocky, si sabes cuánto vales, tienes que ir a luchar por lo que te mereces, porque no te Exacto. mereces nada menos que lo que estás soñando en este momento. Y cuando yo me propuse salir de esa radio y dije, yo voy a entrar a una de las mejores radios, lo hice. Lo hice. Y posteriormente tus metas van cambiando y cada vez son más grandes y te empiezas a topar con gente totalmente increíble. Y algo que tú dices que es muy cierto, es que si yo en ese momento no hubiera tomado el paso de creer en mí, no hubiera pasado por todo este proceso, que lo hice de manera corta en este podcast, porque hay mucho más, pero pues al día de hoy, yo nunca, imagínate esto, nunca planeé en mi vida o soñé con grabar, por ejemplo, con organizaciones mundiales como las Naciones Unidas, como embajadas, como ministerios, como empresas nacionales o multinacionales. Jamás en mi vida había pensado en eso. Jamás. Pero las cosas se van dando, te vas superando cada vez más. Hay algo muy importante que me decías, ¿a dónde puedes llegar? Y es que la verdad, no me quiero poner límites, no te quiero decir, quiero llegar a este punto, porque de repente lo hago de aquí en unos años. Entonces, Ujú. de repente, ¿dónde voy después? Exacto. Pues simplemente el cielo es el límite, y si el cielo tiene un límite, pues serán las estrellas. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y ya para concluir, unas preguntas para terminar el podcast. Y es, Uy, a ver, a ver, se va a no poner tengo, bueno. no tengo OnlyFans, por si acaso. Ah, de esa no era la pregunta, pero muy bueno para saber. Ya después vas a dar ahí eh, tips para saber cómo conducir un programa. Quién sabe, puede ser una buena forma de monetizar.
Ok, vamos a comenzar con la sección de preguntas. Ok. Al inicio del podcast dijiste que obviamente sí lo hacías por amor a la... ya me trabo también yo. Sí lo hacías por amor a... Sí lo hacías por amor al arte, pero pues obviamente tienes que comer, tienes que ganar dinero, tienes que tener ingresos. Y aquí es donde entra, por ejemplo, esta onda de las redes sociales, que ahora se quejan mucho de los creadores de contenido que sacan cursos o que sacan masterclass o que sacan algún producto para enseñarles a sus seguidores a poder estar donde ellos están, o bueno, enseñarles el camino que ellos ya han trazado para que también se ahorren muchas cosas. ¿Tú qué consejo le darías a una persona que quiere comenzar a trabajar como locutor o como periodista que ya has estado en ambos casos? Bueno, en el momento de iniciar cualquiera de estas dos funciones, como conductor, como locutor o como periodista, etcétera, primero tienes que tener en cuenta algo. Tristemente, a un principio vas a tener que regalar tu trabajo, pero por un bien mayor, que te conozcan, tener experiencia, porque con el tiempo todo esto va a cobrar todo el valor que tú piensas que mereces, porque te lo mereces y es verdad, pero en un principio vas a tener que regalar tu trabajo, en ambos casos, tu tiempo, lo más valioso, por aprender, por capacitarte, por tener experiencia, pero después viene lo más emocionante, que es saber venderte básicamente. Es donde ya sabes lo que vales, ya tienes un respaldo detrás tuyo, porque mucha gente confió en ti, entonces ya puedes ponerle un precio a lo que haces, ¿no? Y no digo que en un principio tu trabajo no valga, claro que sí vale, pero como te digo, en los primeros pasos siempre pasa eso. Y paso número 3 es que tienes que ir siempre renovando, teniendo este feedback de la gente en el tema de los cursos, por lo menos que tú me platicas también, ¿no? Hay personas que, yo también doy cursos, ¿no? Cuando me dicen, Nando, de repente le puedes poner esto y esto y esto. Pienso que le faltaba eso. Ok, claro, y así mejora. Entonces, siempre Exacto. tienes que tener este feedback para ir mejorando, no solo cursos, sino tu mismo trabajo, en donde estés, como locutor, como periodista, como redactor, lo que tú quieras en tema de comunicación. Como speaker, como conferencista, hay muchos detalles, muchos tenores, pero siempre escucha este feedback para ir mejorando. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Que dices así de, es que este consejo realmente qué bueno que no lo seguí o qué mal que lo seguí y ahora me doy cuenta. Pues es muy personal el consejo que me dieron cuando yo decidí salirme de los medios de comunicación tradicionales. Cuando dejé la radio como conductor de noticias, como director de algún programa, de hecho, trabajando no en un medio, trabajaba en 3 medios, en 2 radios y en un programa de televisión, 3 medios. Estaba en vivo de lunes a lunes. Yo Ujú. decidí dejar atrás todo eso, porque incluso en ese momento, cuando yo pensaba que ese era el tope de mi camino, de mi sueño, cuando estuve ahí, pude ver que hay un horizonte mucho más grande. Pude ver que la televisión no lo es todo, que la radio es local. Si bien te escucha y sea una de las mejores de tu ciudad, es de tu ciudad, de tu manzana. No es de Bolivia, no es de Sudamérica, no es de Latinoamérica, mucho menos del mundo. Y yo Ujú. quería comerme el mundo, no quería algo pequeño. Esta hambre de tener éxito y de perseguir tus sueños te hace notar este tipo de cosas. Entonces, lo que me dijo en ese momento fue un gran amigo y también lo es al momento de hoy, mi jefe y fue mi productor, mi maestro y mi mentor en muchas cosas. Y yo aprecio un montón su conocimiento y etcétera. Me dijo, Nando, estás tomando la peor decisión, irte de la radio, porque tú tienes un futuro muy bueno. Ya me pintaba todo. Me decía, si tú te quedas estos 2 años, tú vas a tener mi puesto, porque yo ya me voy a jubilar y tú vas a tener mi puesto. Imagínate, me decía, Ujú. 19, 20, 21 años aproximadamente. A tus 21 años o 22, ser productor de una de las mejores radios de tu ciudad. Imagínate eso, me decía. Muy joven y siendo productor general. Y yo suena muy bonito y todo, pero no voy a vender mis sueños por un puesto, ni por dinero, ni mucho menos. Ujú. Y me dijo eso.
me dijo, escúchame, me dijo, este es el peor error, la peor decisión que estás tomando. Porque de aquí vas a progresar mucho, me dijo. Imagínate el plan que me dijo. Vas a ser locutor 2 años más, después vas a ser productor. De productor te van a contratar otras cadenas mucho más grandes y así. Y la verdad es que a mí no me llamaba eso la atención, para nada. Y peleándome con los administrativos y peleándome con amigos, peleándome con mi jefe y con todos, agarré mi bolígrafo y firmé en ese momento de que ya he terminado mi ciclo, no voy a volver al año, lo siento. Ya tomé una decisión. Me fui, pasaron 2 años de esa decisión Ujú. aproximadamente, y me escribió un día mi productor, mi ex productor, mi ex jefe, y me dijo, Nando, he visto que estás mucho mejor que antes. Obviamente, ¿no? Ujú. Pasan tantas cosas. Y me dijo, has tomado la mejor decisión. Está increíble. O sea, es que también es esa onda de no seguir el camino convencional y si sientes que por ahí es el camino, confía en tu sexto sentido, literal. Entonces es como confía en tu sentido arácnido de que puede funcionar. Si confías en ti y sabes lo que tú tienes para dar al mundo y te lo quieres comer, ¿por qué no compartirlo? ¿Y por qué no ir por él? Y ahora sí, por último, ¿cuál es el consejo que tú le darías a cualquier persona que quiera ser creador de contenido? Porque ya lo eres y está increíble todo tu contenido. Muchas gracias. De hecho, sí, 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 sí. Yo empecé a crear contenido en las redes y a las redes yo le debo muchas cosas, créeme. Gracias a toda esta actualidad moderna. Se te abren muchas puertas y sabes utilizarlas a tu favor. Mm, Pero bueno, ¿cuál es mi consejo para personas que quieren crear contenido? Número uno, en un principio vas a tener miedos, inseguridades físicas, sobre todo de que "Ay, es que la cámara me van a ver mi nariz grande o mi cabello o mis ojos, es que mi barbilla, es que mis manos, es que mi piel, es que mi voz, es que todo. Ya te mm, empiezas a encontrar todos los defectos que nunca tuviste. Van a estar ahí, pero déjalos a un lado por un momento, graba los videos. Ten el valor de ese momento de alejar esos pensamientos por unos minutos, por un día, y ponte a hacer lo que tú quieres hacer, grabar contenido. Número dos, nunca apunten a grabar contenido por grabar contenido, ¿saben? A pocas personas les funciona esto de bailar y ¡pum! Son virales y son figuras públicas en un año y ya son Juan Pazurita, ¿me entiendes? sí. No, 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 es un trabajo muy arduo por detrás. Pero como ahí sí podríamos decir que es un golpe de suerte o que es muchas cosas, ¿no? Pero en este sentido, nunca grabes contenido por grabar. Ten un plan, por lo menos un público, a qué público apuntas, de qué vas a hablar, de qué se va a tratar tu contenido. Ahí empieza por esos 2 puntos si quieres, por esos dos. Y después vas generando detalles, comprar tu micrófono, una mejor cámara, edición y demás. Pero empieza por esas 2 cosas, muy sencillo. No te compliques la vida. Y a lo que voy, el último consejo, no sobrepienses. Haz las cosas, empieza a hacerlas. Estoy de acuerdo. Y es que, o sea, yo le tengo un respeto inmenso a todos los contenidos que hay afuera, pero sí es cierto que pues tienes que tener un propósito por el cual estás creando contenido. No simplemente por tendencia o porque tus amigos lo estén haciendo, sino porque lo quieres hacer. Porque si no, tu contenido va a estar hueco, o sea, va a ser un contenido hueco. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Te estás ahogando? Sí, Yo respeto todos los tipos de contenido porque sé que lleva todo un trabajo detrás, pero sí es cierto que tienes que tener un porqué. Siempre tienes que pensar en un porqué cuando crees contenido y los puntos que dijo Nando. No investigues de más, porque después no vas a accionar nada y nunca vas a comenzar tu camino como creador de contenido. Pero en fin, muchísimas gracias Nando por participar en este podcast. Eres el primer invitado del podcast, así que contigo abrimos las entrevistas, pláticas. No quiero que sean entrevistas, van a ser pláticas al respecto. Y pues nada, ¿alguna otra cosa que quieras agregar al podcast para finalizar? primero también darte las gracias a ti porque la verdad es que ya me siento
más feliz de lo que estaba hoy día, me siento exclusivo. Me Gracias por alegro. estrenar este. Lo estrenamos con una increíble voz y con un increíble creador de contenido y locutor, así que ojo, ojito. Muchísimas gracias por tus palabras, Dulce. Pues quedo muy agradecido contigo por inaugurar este segmento de cierta forma en este podcast. Quedo muy agradecido a todos ustedes por escuchar esta plática también que yo sé que les va a servir de mucho, que les ha servido de mucho. Finalmente, nada, quiero decirles que lo que siempre digo y cómo termino mis videos también, Uy, vamos a ver. porque recuerden que este es el camino para encontrar el verdadero poder de su voz. Un abrazo, Nando Pérez.